nos encontramos en la Riviera Maya y en este video les vamos a mostrar todo lo que se puede hacer y cómo aprovechar al máximo su estancia en el famoso Hotel Xcaret, México. Pues vamos a divertirnos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Amigos, pues la verdad es que estamos muy contentos de estar aquí. Cuando llegamos por primera vez a Riviera Maya, jamás imaginamos que algún día vendríamos a este hotel. Sobre todo, pues por el precio. Ya que este es un hotel de lujo, de hecho es categoría 5 diamantes. Supuestamente lo mejor de lo mejor que existe en el mundo. Pero bueno, amigos, nunca digan nunca, ya estamos aquí. Nosotros reservamos con mucho tiempo de anticipación. La clave está en apartar las tarifas más bajas e ir pagando poco a poco. Poco a poco. Nosotros reservamos a través de nuestra agencia de viajes Sin Postal Tours. Aquí les dejamos cuánto fuimos pagando mes con mes. Pues bueno, amigos, vamos a ver si realmente el famoso Hotel Xcaret vale lo que cuesta. Miren, nada más, apenas llegamos y ya venimos a refrescarnos con una micheladita. Su saludcita. Amigos, pues este es un hotel familiar que también tiene su sección solo para adultos de tipo todo incluido. Pero lo que lo diferencia del resto de los hoteles todo incluido es su concepto de All Fun Inclusive. Ahora sí que toda la diversión incluida. Eso significa que además de alimentos y bebidas ilimitadas, también están incluidos todas las entradas a los parques y experiencias del grupo Xcaret, así como su transporte y el transporte desde el aeropuerto al hotel y del hotel al aeropuerto. ¿Qué tal, eh? Miren, ya nos pusieron nuestro brazalete. Este es el brazalete más poderoso que hemos tenido. ¡Oh, poder! Es la llave de nuestra habitación, la entrada a parques y transportes, y además aquí también se registran todas las fotos tanto de parques como del hotel. Normalmente las habitaciones las entregan a las 3 de la tarde, pero uno puede hacer uso de las instalaciones desde tempranito. Se puede ir a un parque, se puede meter a la alberca, se puede ir a desayunar. Nosotros llegamos desde las 10 de la mañana. Ahí para que lo tengan en cuenta si su vuelo llega desde tempranito, ¿eh? Pues aprovechando que llegamos tempranito, nos venimos a desayunar a uno de los 10 restaurantes que hay. Este se llama el Mercado de la Merced y se llama así porque se asemeja mucho a los típicos mercaditos de México. Ese tipo buffet y principalmente tienen antojitos y comida típica mexicana. Chéquense, por aquí yo me pedí unos taquitos de carnitas de Michoacán, ¿eh? Yo me pedí un menudo, está bien bueno, amigos. ¿Ustedes cómo conocen a este platillo? ¿Menudo, mondongo o pancita? O pancita. Y chequen, también nos pedimos unas quesadillas de chorizo con queso, por favor, con queso. Amigos, la quesadilla de chicharrón está deliciosa. Está lenta la fila para las quesadillas, pero vale la pena, de verdad, están bien ricas. Chequen este licuadito extravagante, amigos. Nopal, miel, canela, leche de coco, apio. Se ve medio raro, pero está bien bueno, amigos, bien bueno. Hay bastante variedad, ¿eh? Amigos, la comida no está buena, está espectacular. De verdad sí me sabe al mercadito auténtico. Y apenas este es el primer restaurante, ¿eh? Ya nos estamos mentalizando que sí nos vamos a dar un buen atascón. Oigan, y la decoración nos encantó. Nos gustaron mucho los detallitos de que la piñata, las cajas de madera, los puestecitos, las tortillas hechas a mano. Y así como este restaurante, todos los restaurantes tienen su propia temática. De hecho, nosotros les recomendamos que por lo mismo, como hay muchas actividades, restaurantes, están incluidos los parques, hagan un itinerario. Les vamos a dejar en nuestra página un itinerario sugerido para que ustedes se den una idea de cómo organizar su estancia en el Hotel Xcaret. Sin Postal al servicio de la comunidad. ¡Ahí viene una calenda! ¡Ahí viene una calenda! ¡Una calenda! ¡Viva Oaxaca!
Eso que acaban de ver es una representación de una calenda, es tradicional del estado de Oaxaca, así que pásenle a ver los videos de Oaxaca y de la Guelaguetza, amigos. Están bien padres esas tradiciones, güey. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Echarnos un chapuzón que ya hace falta. Amigos, pues venimos a refrescarnos a la alberca principal y aquí les puedo compartir 3 hermosas vistas. Miren, por allá tenemos la vista Infinity hacia el mar Caribe. Acá tenemos la segunda hermosa vista Rubí y la vista más hermosa de todos, la Barra. Vénganse, vamos a pedir algo. Ya nos pedimos una mezcalina. Hagan de cuenta como una margarita, pero con mezcal. Este es de maracuyá y yo de limón. Saludcita, saludcita, amigos. Saludcita. ¿Qué tal está la de maracuyá? Está buena, sí sabe el mezcalito. Deliciosa. Amigos, algo muy padre es que aquí todas las bebidas son premium. Por ejemplo, hay Don Julio, Maestro Tequilero, Mezcal Ojo de Tigre y cualquier huésped tiene acceso a estas bebidas. Aquí no es de qué tipo de pulsera tienes, te dan el tipo de bebidas. Todos parejo. Miren, y aquí sí son complacencias. Me sirvieron agua de horchata con licor del 43 y un toquecito de Buchanan's. Nada más para darle el aroma, ¿eh? Ese Abraham sí se la rifó. Está buena, ¿eh? Está buena los inventos. Yo te bautizo como horchata del 43. Amigos, pues el hotel se ve bastante grande, pero básicamente se divide en 5 edificios que aquí le llaman casas. La casa Tierra, Viento y Espiral son secciones familiares y la casa Agua y Fuego son solo para adultos. La diferencia básicamente es la ubicación y la casa Fuego podría decirse que es un poco más exclusiva porque aunque seas adulto, no todos tienen acceso. Pero todas las casas son all fun inclusive. Todos tienen acceso a los parques, tienen alimentos y bebidas premium. Prácticamente todo lo que les mostremos en este video, cualquier casa lo puede hacer. Oigan, ¿y cómo le hacemos para reservar alguna casa en específico? Por ejemplo, si quieren elegir la casa Agua, asegúrense que la habitación diga la palabra spa, porque es la que está cerca del spa, tiene un sauna en la habitación y todas las habitaciones tienen un jacuzzi de piedra volcánica. Si quieren una habitación en la casa Fuego, asegúrense que diga solo adultos sin la palabra spa. Aquí es donde está la famosísima alberca de cristal transparente. Y en las otras 3 casas, que son las familiares, la realidad es que en la mayoría de las habitaciones no puedes elegirlo, se te asignan. Eso sí, durante la reserva puedes poner en observaciones la casa de tu preferencia, pero pues ahora sí que es bajo disponibilidad. Chequen, amigos, algo bien padre es que en varios puntitos hay como puestecitos de comida, pues ahora sí que antojitos. Vamos a ver qué se nos atraviesa. Miren, para los más sanos ahí viene el puesto de la fruta. Chequen, amigos, esta chulada, un puestecito de marquesitas muy tradicionales del estado de Yucatán. Mi favorito, amigos, es cajeta con queso de bola, muy recomendadas. Algo muy padre de este hotel es que tiene estas caletas que son como pequeñas playitas. De hecho, se alimentan del mar, son de agua salada. Y lo padre es que son de poca profundidad y no tienen nada de corriente. Muy a gusto para que los niños anden por aquí jugando con toda tranquilidad. Además de que está súper fotografiable. Ya le eché el ojo a varios puntos donde quiero foto. Así que, baby, ¿fotito o qué? Foto. Por cierto, la marquesita sí está buena, ¿eh? Oigan, pues está grandecita esta área de caletas, ¿eh? Por toda el área hay estos camastros, también hay servicio de bebidas y algo muy peculiar, chéquense, estas cuevitas que están en la sombrita. Aquí José Cavernícola. ¿Qué te pediste ahora? Un maestro tequilero con refresco de toronja. Lo eché a perder, pero ni modo, hay que rebajarlo, si no nos ponemos bien happy. Saludcita. Oigan, y al parecer a la hora de la comida es cuando toda la gente se va. Está solito para nosotros. Tip por si quieren tomar fotos. Chequen esta joyita, amigos. Encontramos el tesoro de la reina. Un barecito escondido acá entre las cuevas. Miren, miren, Chelfi. Ahí viene la foto, Chequen, para cruzar a la playa hay que subir las escaleras y rodear por la parte de arriba. Vamos para allá. Vamos a la playa. A comer papaya. Ah, no, ¿verdad? Vénganse.
Amigos, pues bienvenidos a la playa del Hotel Xcaret. Como pueden ver, toda esta zona es rocosa, de hecho hay bandera roja, lo que significa que ahorita no se puede meter a nadar. De hecho, por lo rocoso, aunque estuviera la bandera verde, pues yo no me metería, ni ganas dan. Vamos a caminar para allá a ver si está un poco menos rocoso. Y vean, desde aquí se alcanza a ver el nuevo Hotel Xcaret Arte. También es de Grupo Xcaret, pero es totalmente independiente a Xcaret México. Próximamente iremos a grabar también ese hotel. Vean esto, vamos a pasar por un puentecito natural. Por aquí entra el agua que va a las caletitas, amigos. Es agua de mar, para que vean. Vean, ya en esta parte de la playa acá sí hay camastros. Bueno, realmente no arriba de la arena, ya esto es piso, pero por acá uno se puede echar a gusto para contemplar el mar. Miren, por acá hay un pedacito menos rocoso donde la gente sí se puede meter a nadar. A ver, vamos a meter los piecitos, vamos a meter los piecitos. Miren, ya regañaron a Rubí porque anda ya trepada por las piedras. Luego el salvavidas puede decirle que no se puede. Ándili, ándili. Que por cierto, hay salvavidas en cada esquina prácticamente, amigos. En todas las albercas, a lo largo de la playa, en las caletas. Algo muy padre también del hotel es que la mayoría de las instalaciones están adecuadas para carriolas y sillas de ruedas. De hecho, están también estas sillas de ruedas especiales para meterse a las caletas. Y pues obviamente hay chalecos de todas las tallas, pues para todos los huéspedes. Todo ya incluido, amigos, sin costos adicionales. Amigos, pues ya se hambrita, así que nos venimos al restaurante Las Playas, que está al lado de la playa, bueno, de las caletas. Aquí está la carta y su fuerte son los mariscos. Chéquense, de entrada nos pedimos un carpaccio de salmón, un aguachile de camarón y un camarón al coco. Provechito. Wow, qué rico está esto, ¿eh? Amigos, a mí no me gusta el callo de hacha y aquí me gustó el callo de hacha. La consistencia, no sé qué tiene, está delicioso. Chéquense este camaronzón, amigos, está enorme. Pues a darle. Huele muy bien, huele muy bien. Wow, está bien rico. Camarón al coco. ¿Quieres? Ya casi me lo acabo y no te di. Dame. Wow. No, amigos, esto está... Oigan, y algo padre también de este restaurante es que hay cócteles de autor. Son 6. Miren, yo me pedí una horchata escocesa. Bueno, la mía fue mexicana porque fue con tequila. Tequila, licor de naranja, horchata y café. A ver, espérenme. Con dedito arriba. Hoy las horchatas se están rifando, Chequen, como que a Rubí no le gustó su pink tonic. No está malo, pero lleva ginebra y yo no soy tan fan. Pero está bien, está bien. Seguimos con una tostada de langosta, tartar de atún y... salmón a la parrilla. Camarones al coco, ceviche y tartar de atún. Muy recomendados, amigos, muy recomendados. Los favoritos. Oigan, amigos, pues la verdad es que cuando hay opción de langosta siempre la pedimos, pero la realidad es que pues nunca nos ha así como que terminado de encantar, de fascinar. La verdad nos gustan más los camarones. Al parecer nosotros no somos finos. ¿Ustedes qué dicen, amigos? ¿Prefieren la langosta o el camarón? Comenten. Hasta el puré de papa está buenísimo, en serio, delicioso. ¿Más que la langosta? Fácil. Amigos, bienvenidos a la habitación 3105. Vamos a dar el room tour. Miren, por acá tenemos un doble lavamanos con vista a la cama. Aquí está una tina de hidromasaje con sus respectivas burbujitas. Por acá tenemos un baño bastante folclórico, una regadera también muy folclórica, unas batitas y unas pantuflitas. Y la basculita, muy importante para saber cuántos kilos subimos y cuánto ejercicio hay que hacer al salir del hotel. Vean, por acá tenemos nuestro nidito de amor, una cama king size para que cada quien esté en su lado. Acá tenemos un escritorio, una salita y el comedor para pedir room service. Y definitivamente la cereza del pastel es esta terraza, amigos. Está increíble la vista que tenemos. Vean nada más, con vista a la Torre Espiral,
y directito al río. Y muy importante, tenemos que hacer la ya tradicional auditoría de frigobar. A ver, ¿qué tal está? Se ve bien, ¿eh? Aparte de los refresquitos, unos juguitos, agua de manantial, agua natural y unas cervecitas. Para cuidar la línea, Ahí va el sonido, Ay. Saludcita, amigos. Observen, amigos, adicional a nuestro frigobar, todas las habitaciones son recibidas con una cajita de dulces y botanas tradicionales. Miren, amaranto, tamarindos, cocadas, mimero, mole, mazapanes, todo hecho en México. Y por acá tenemos una maquinita con cápsulas de café. Están muy de moda últimamente, ¿no? Algo que nos encantó de la habitación es que está llena de artesanías mexicanas, desde la hamaca de Yucatán, los cojines de Chiapas, los cuadros con bordados de Hidalgo, el onix proveniente de San Luis Potosí, las macetitas con talavera de Puebla, hasta el bote de basura con palma de Guerrero. ¿Se imaginan cuántas historias hay atrás de toda la decoración? ¿Cuántas manos y familias? Porque todo esto está hecho a mano. Y la pregunta del millón, ¿qué nos podemos llevar a casa de todo esto? Únicamente la bolsa, las pantuflas y los dulces. Sin la cajita, solo los dulces. Tanto el paraguas como la bata sí tienen un costo si se lo quieren llevar a casa. Y chequen, amigos, esta curiosidad. Ahí es el excusado. ¡Dale, bebé! ¡Adiós! Adiós. Qué loco, ¿no? Qué loco. ¡Onta, Rubí! ¡Aquí está! Están locos, truquis, baby. Y vean esto, en Xcaret todo lo que empieza con S se sustituye con X. Shampoo y sanitizante. Ah, sí, es cierto, también se pueden llevar pues todo el kit que te dan en el baño, de que el cepillo de dientes, el peine, hay varios artículos. Pero si no van a utilizarlos, pues ni para qué llevárselos, amigos. Luego terminan siendo solo basura. Y en cuanto a habitaciones, todas son suites, es decir, de lujo. Básicamente hay 4 categorías: la suite, la junior suite, la swim up y la master suite. Por ejemplo, nosotros pagamos originalmente una de las habitaciones más sencillas, que es la suite river, es decir, con vista al río. Pero a la hora de hacer el check-in nos hicieron una mejora de habitación. En vez de ponernos en el segundo piso, nos pusieron en el primer piso. Saliendo del balcón podemos entrar a nadar directo al río. Nos comentan que esto se puede pedir a la hora de hacer el check-in, sin embargo es bajo disponibilidad, ya que hay muy poquitas habitaciones de este tipo que dan directo al río. Oigan, y para que se den una idea de todas las habitaciones que hay y en qué casas están, aquí les dejamos el cuadro con todo el resumen, sin postal al servicio de la comunidad. Pues si la vida nos da limones, hacer limonada. ¡Adelantarnos al río! ¡1, 2, 3! ¡Limonada, limonada! Y por estas escaleritas es que uno se sube. ¿Otra vez o qué? ¡Órale! Chequen profundidad 6 metros. No hay que hacerle confianza, mejor hay que utilizar chaleco. Miren, ahí está el guardavidas, de hecho fue el que nos dijo de que nada más a su alrededorcito, todo lo demás requiere chaleco. Hotel Xcaret. Amigos, pues la habitación está increíble, la vista está increíble y la refrescada que nos acabamos de dar estuvo increíble. Por cierto, la mayoría de las habitaciones tienen capacidad máxima de 3 adultos y un niño, o 2 adultos y 2 niños mayores a 5 años. Oigan, y aprovechando que ya también está incluido, nos venimos al parque Xcaret. Hicimos aproximadamente 10 minutitos y tienen que saber que aquí en el parque también todos los restaurantes buffet están incluidos. Lo que no está incluido son los bares, los snacks y en general comida y bebidas a la carta. Y la pregunta del millón, amigos, ¿por qué Hotel Xcaret es tan caro? Como ya vieron, el hotel incluye alimentos y bebidas premium ilimitadas, es decir, de la mejor calidad. Además, también te da el acceso a todos los parques
de Grupo Xcaret. La realidad es que teniendo todo esto incluido es imposible que sea barato. De hecho, hay que tener mucho cuidado con las agencias piratas. Luego salen promociones en Facebook de que 30,000 pesos por toda una familia durante una semana. Imposible, amigos, eso no existan, no caigan. Revisen bien a la agencia, soliciten su registro de turismo y verifiquen que sí coincida con la página oficial. Luego dan un número de otra. Amigos, y mucho ojo, tampoco vayan a confundir Hotel Xcaret México con Occidental at Xcaret. Son hoteles diferentes con tarifas muy diferentes. Por decirles un ejemplo, una de las tarifas más económicas para el próximo año anda alrededor de los 9,000 pesos por noche por pareja y pues de ahí para arriba. Y muy importante, las tarifas nunca son fijas, están cambiando constantemente durante todo el año conforme se va llenando el hotel. Ahora sí que oferta y demanda. Por ejemplo, si cotizan hoy para determinada fecha y vuelven a cotizar en un mes para la misma fecha, muy seguramente la tarifa va a ser diferente. De hecho, Hotel Xcaret no tiene temporada baja. Todo el año le llega gente. Por cierto, les recomendamos que no se pierdan el show México Espectacular aquí en el parque. Si hacen alguna reservación a un restaurante, traten de hacerla a las 10 de la noche para que terminando el show, luego se vayan a su cena. Pero bueno, vámonos de regreso al hotel porque hay que arreglarnos para ir a cenar. Hola, baby. No queremos verte haciendo del 2. A otro de los bares, este es el bar de lobby, está súper bonito. Aquí le pedimos al joven que nos sorprendiera con una bebida y vaya que nos sorprendió. Una margarita muy fina, amigos, con pepino macerado, un toque de Controy y Don Julio 70. ¿Qué tal? A su salud, amigos. Chequen, amigos, aquí también hay menú de cócteles de autor con licores muy mexicanos. Además de tequila y mezcal, bacanora, sotol, aguardiente. Pues vámonos pidiendo uno de cada uno, ¿o qué? Espérame, por lo menos uno. Amigos, pídanse una Adelita, está deliciosa. Tiene bacanora e hidromiel de lima, Yo nunca había probado la bacanora y aquí está muy, muy rica. Vean, y este se llama Mi Cielo, tiene aguardiente de piloncillo, está exquisito, amigos. Espero que al rato no andemos bien happy. Vale la pena darse la vuelta por uno de los cócteles del lobby. Y ahora estamos corriendo porque se nos hizo tarde para ir a la cena. Amigos, lo logramos. Llegamos 15 minutos tarde a nuestra reservación para cenar, pero afortunadamente nos respetaron la reservación. José dice que por mensos, yo digo que por falta de señalamientos. De noche la verdad sí está más fácil perderse, pero bueno, aquí estamos. Hablando de reservaciones, hay 3 restaurantes que sí o sí hay que reservar. Las cenas de Las Cuevas, Xingao y Teatro del Río. Nosotros les recomendamos que lo hagan de 3 a 4 semanas de anticipación. Este lugar se llama Las Cuevas porque la temática es un restaurante dentro de una cueva. Y la especialidad es churrasquería, pero no cualquier churrasquería, amigos, es una churrasquería mexicana. Además de los cortes tradicionales brasileiros, también hay cortes mexicanos, como lechón, cabrito, chorizo verde, y además hay 5 barras de complementos en donde hay ensaladas, mariscos, pastas, frutos secos y otros platillos. La verdad es que pinta bastante bien la cena del día de hoy. Chequen, amigos, yo me agarré unos camaroncitos para pelar, un salmón ahumado, ensalada de frutos rojos, berenjenas y hasta platanitos. Todo se ve muy rico. Miren, y ya empezó el festín de espadas. Por aquí tenemos vacío, pulpo y cordero. Ese mero, ese pedacito se ve bueno. Oh, muy bien. Chéquense, chorizo verde típico de Toluca. Todos los chorizos son artesanales. A ver, dale. Este en un taquito, en una quesadilla, estaría buenísimo, amigos. Vean nada más. ¡Uy! ¡Qué ricura esa picaña! Grasosita. Ándele así mero. Oh, yeah. No manches. Está bien buena la picaña, amigos. Bien buena. El ribeye y la picaña, buenísimos.
Vean, la bebida de la casa directito desde Michoacán, una tradicional charanda con diferentes frutas. Saludcita, amigos. Y vean, amigos, cerramos con broche de oro con un pedazo de lengua. Uy, 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 los camarones a la talla y la lengua también están muy buenos, amigos. En total son alrededor de 20 espadas. La verdad es que no pudimos darle la vuelta completa. Esta vez las espadas nos vencieron y no pudimos llegar a la piña con canela. Ni modo, amigos, hay que saber cuándo retirarse, y es que todavía nos quedan bastantes restaurantes que probar aquí en el hotel. Bueno, nos sacrificamos por ustedes, amigos. El postre recomendado por el mismísimo chef, volcán de chocolate. Vean, 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 vean. Wow. Está riquísimo. El paraíso bajado a la tierra. Se llama volcán de chocolate de las cuevas. Oigan, pues en general la comida estuvo exquisita. El único detalle del lugar es que la verdad es que se hace un poco de calor, pero la comida de verdad se la mega rifaron. Las cuevas están muy ricas. No se les olvide reservar con anticipación. Amigos, otra cosa que nos está gustando mucho del hotel es que tiene una vida nocturna muy activa y diversos espectáculos en vivo. Vénganse, escuchamos uno por aquí, vamos a ver qué hay. Que no pare la fiesta. Stop the party. Amigos, venimos a la cantina Los Faroles. De día es un restaurante y de noche, como su nombre lo dice, es una cantina. La verdad está buenísimo para seguir la fiesta. Aquí hay DJ, música en vivo y alimentos y bebidas hasta las 2 de la mañana. Cócteles de autor. Nos está encantando que en varios restaurantes y bares hay estas opciones originales, y de hecho en cada lugar son diferentes las bebidas. La bebida Dos Mentes aquí está fenomenal. ¿Y qué tenía eso, baby? Tejate, tejate desde Oaxaca. Está bueno el ambiente, sí está bueno el ambiente. No manches, está buenísimo. Según nosotros nos íbamos a dormir temprano, ya casi son las 2 de la mañana. De verdad este lugar nos atrapó, el ambiente está increíble, la música está buenísima, padrísimo, ¿eh? Nos pusieron un poquito de todo, salsa, rock en español, hasta banda, amigos. Nunca habíamos escuchado banda en algún todo incluido. Normalmente ponen canciones pues más para el extranjero. Ahora sí que sí parecía una verdadera cantina mexicana, es más, una boda. Buenos días, alegría. El día de hoy madrugamos para ver el amanecer desde la Torre Espiral. El punto más alto de Hotel Xcaret. Amigos, la verdad es que está pesado madrugar, y más cuando uno está de vacaciones, pero pues ya estamos aquí, la verdad es que vale totalmente la pena. Yo por poco y no lo logro. Casi raja, amigos, pero no lo permití. Así que si son de los que no son tan activos durante la mañana, yo les recomiendo que se consigan a alguien como Ruby. No se crean, como tip hay un elevador desde la base, o si son muy fit se pueden venir corriendo por la rampa o por las escaleras. Y aquí mismo en lo más alto está la famosa capilla. Es católica, así que si están próximos a casarse,
Ya saben dónde, amigos. Imagínense casarse en Hotel Xcaret, pero sí sale una buena lana, Nosotros sí lo consideramos, sí preguntamos precios, pero YouTube no deja para tanto, amigos. Definitivamente esta es una de las capillas con mejor vista en toda la Riviera Maya, si no es que la mejor, amigos. Miren, y desde aquí se alcanza a ver Parque Xcaret, por allá está Explore y por ahí metidito está Xenses. Chelfie, 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 foto, 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 foto. Chequen esta chulada, amigos. Aquí en el pasillo, casi frente al lobby, hay un puestecito con tortas y tacos de cochinita. ¡Ah! ¡Qué emoción! Literal de apuestito mañanero. A ver, ¿qué tal está, bebé? ¿Qué tal está? Excelente. La cochinita pibil básicamente es puerco adobado y es un platillo muy típico de Yucatán. La cochinita nunca falla, amigos. Y vean, las tortitas son mini para probar. Chequen, amigos, prueba infalible de que es todo un puestecito es que las servilletas están aquí colgando. Muy bien. Gracias. Oigan, la cochinita solo era el tentempié para abrir el apetito. Ahora sí, ya venimos a desayunar. Estamos en Chivali. Este es un restaurante buffet. Hay de todo un poco, pero lo padre es que aquí hay una sección como de postres y dulces. Entonces es una parada obligatoria si vienen con niños. O niñotes como José. Chequen, amigos, nosotros pedimos chilaquiles verdes, rojo, tocino. Por acá tenemos taquito de barbacoa, chorizo mexicano, chorizo argentino, platanitos y queso Oaxaca. Bueno, el nombre correcto es quesillo y es muy tradicional de Oaxaca. Por eso a los ya muy comerciales se les quedó como queso Oaxaca. Pero vean esta chulada, este sí es artesanal, el verdadero, el original. Y este se come así. La verdad es que nos encanta que haya este tipo de productos tan mexicanos y obvio no podía faltar el café de olla. Amigos, si nos visitan de otro país, cuando vengan a México, de verdad prueben el café de olla, es súper delicioso. Tiene un toque de canela y piloncillo. Delicioso, delicioso. Nos da mucha risa que en la barra dice Mexican Coffee. Chequen, Rubí se agarró unos waffles de postre Para acompañar con el cafecito. Chéquense esta chulada, amigos, mis bebidas del día de hoy, de esta mañana. Atole de galleta para probar la bebida de la casa, café de olla para terminar de despertar, juguito verde para cuidar la línea, mimosa para conectarla de anoche y malteada Chivali de algodón de azúcar para terminar de rematar. No manches, está bien buena. Y vean, el popote también se come. Amigos, he aquí la razón por la que hemos subido varios kilitos. Miren, hay una gran variedad de dulces mexicanos aquí donde los niños pueden ser muy felices. Está bien padre todos estos como juguetitos de madera. Coméntenle amigos, ¿quién tiene un juguetito de madera todavía de estos? No manches, tengo muchísimo que no me como un dragoncito, están bien ricos. La carrito de helados, A ver, amigos, vean esa piñata. ¿Quién es ese personaje? A ver. El paraíso de los dulces. De hecho, este restaurante está en la Casa Viento, que es la más familiar porque tiene instalaciones infantiles. De hecho, saliendo del restaurante está Chiquillos, que es como el club de niños. Aquí pueden traer a sus hijos y dejarlos desde las 9 hasta las 10 de la noche. Bueno, nada más les dan una vueltecita y los llevan a comer. Está muy padre porque hay un programa de actividades durante todo el día para los niños. Esta otra sección se llama Chipal y es más como para adolescentes. Aquí hay billar, futbolito, ping pong y otras actividades. Vean este camioncito con snacks, está bien padre, ¿no? Estaba solo el Chipal, ni un alma ahí adentro. Pues sí, teniendo parques y todas las actividades, ¿quién se va a ir a encerrar? Eso sí, ¿quién se va a ir a jugar futbolito teniendo Parque Xcaret? Vean, por aquí también está la alberca para niños, aquí es donde está el famoso pulpo tobogán. Aquí es donde se divierten los más chiquitos, amigos. Esta parte tiene 20 centímetros de profundidad y por acá tenemos 1,20 m. Vean, no pueden faltar los chalecos para los más pequeñitos y obviamente aquí también hay salvavidas. Y en cuanto a los parques, se necesitan al menos 9 días para conocerlos todos, las experiencias y dedicarle al menos un día al hotel. Nosotros ya tenemos un video detallado de todos, ahí para que le pasen a lo barrido y se decidan
por cuál irse. Si vienen menos días al hotel, los parques que más les recomendamos son Xcaret, Xel-Há y Explore. Y pueden aprovechar una de las noches para ir a Xochimilco. De hecho, el hotel está al lado de los parques Xcaret, Explore y Xenses. A estos no es necesario reservar. A los que sí es necesario reservar con anticipación, sobre todo por el tema del transporte, son Xel-Há, Cenote, Xochimilco y Xábano, así como las experiencias de zonas arqueológicas. Uno de los más demandados, amigos, es Xochimilco. Les recomendamos que lo reserven por lo menos con un mes de anticipación, así como los restaurantes. Muy importante, si llegan a faltar a alguna de las reservaciones de estos parques, hay una penalidad de $20 por persona, así que no fallen, amigos. O bueno, si fallan, avisen 24 horas antes. Hay 4 maneras de llegar del hotel al parque Xcaret: caminando, en bicicleta, en el famoso autobús La Despeinada o en estas trajineras. El autobús y las trajineras salen cada media hora y bueno, en cualquiera de las maneras haces entre 10-15 minutos. Miren, el senderito para irse caminando está al lado aquí de las trajineras y tanto el autobús y las bicicletas están por el lobby. Chéquense, chéquense, ahí vienen los mayas en su canoa. De aquí se ven, desde aquí se ven, desde aquí se ven. Por cierto, todos estos momentos en donde aparece algún mariachi, la tambora, los mayas, de repente, nada de esto está planeado ni programado. De repente por ahí aparecen, es de suerte topártelos. No manchen, chequen ese pecezón, está enorme. Wow. Oigan, amigos, esto de All Fun Inclusive sí nos deja en un dilema, O disfrutamos de la habitación y todas sus amenidades, o nos vamos a dar el rol al hotel, o nos vamos a un parque. Oigan, ¿quieren ver mi pose de calendario? Y vean, aquí no hay botellas de plástico. Toda es agua embotellada por mismo Xcaret, Muy ecológico el asunto. De hecho, se dice que los árboles y pues ahora sí que la madera que obtuvieron cuando construyeron todas estas instalaciones, los utilizaron para los muebles de pues ahora sí que los cuartos y los restaurantes. Eso dicen, eso dicen. Y pónganle al canal 1 en su televisión del cuarto y les van a mostrar algunas de las fotos que se han tomado. Miren, ahí estamos, ahí estamos. Somos famosos, estamos en la tele. ¡Woo! Los edificios están conectados por medio de estos puentes colgantes y en la mayoría están las famosas selfies. Como tip, si ustedes adquieren las fotografías en al menos uno de los parques, de cortesía ya les regalan las del hotel. Miren, este es el precio de las fotos, te cobran por parque, por habitación, miren. Para 2 parques, 2 personas. Si no van a ningún parque, también pueden comprar las de hotel y recuerden que vale lo mismo una que 1000, así que si las adquieren, aprovechenlas. Atentos a ver todos los escáneres. Chéquense, chéquense. Selfie, 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 selfie. ¡Ah, ya se tomó! Chequen, estos telefonitos están regados por todo el hotel. Son teléfonos de asistencia, básicamente por si tienen alguna duda. Si se les quedó el brazalete dentro de la habitación, no tener que ir hasta el lobby y regresar, entre otras cosas. Y es que chequen, el brazalete es como de tipo reloj, se puede quitar y poner. Chequen estas chuladas, amigos, son máscaras talladas en madera por artesanos de Guerrero. Están padrísimas, ¿no? No manches, qué preciosura, Wow. Me parece que esta día es una mezcla de Guerrero con Nayarit, porque ese es arte huichol. Todas esas chaquiritas es una por una. Precisamente este concepto tan mexicano que tiene este hotel es lo que nos está enamorando. La decoración de todo el hotel hecha por artesanos mexicanos, las habitaciones, los restaurantes con auténticos ingredientes nacionales, las bebidas tradicionales y hasta la música, amigos. Por todo el hotel también hay bocinas con canciones que todo mexicano lo sabemos. En serio, es toda una experiencia cultural. El lobby, por ejemplo, es un festín de artesanías, está súper bonito. Y de hecho, si quieren comprar alguna, aquí es donde hay varias tienditas. Vean, amigos, qué buen servicio aquí en el elevador. Hay hasta silloncitos de espera. Y vean la decoración, de verdad está increíble. ¿De qué parte de México será esto?
Oigan, el hotel está en diferentes niveles, pero para que medio se orienten, en el quinto piso está el lobby, en el piso 3 las albercas y en el primer piso el río. En el elevador así lo encuentran: 5L de lobby, 3P de pool y 1R de river. No se vayan a perder en el elevador, ¿eh? Amigos, y una de las actividades que hay aquí en La Caleta es el kayak y el paddleboard. Oigan, está súper padre, ¿eh? Son alrededor de 400 metros y está pues muy a gusto, muy tranquilo aquí para observar el paisaje. Rémale, baby, rémale. Voy el turbo. Remaremos. Estamos pasando un puente. Ahí está, el puente. Pues está corto, amigos, está padre para venir a echar cotorreo. Básicamente es el frente de Hotel Xcaret México, desde Casa Tierra hasta donde inicia Hotel Xcaret Arte. Y vean, amigos, ¿quién no remó? ¿Quién no remó? Luego dicen que uno, De verdad que está muy bonito este recorrido, amigos. Vale mucho la pena. Acuérdense, para llegar a la playa es por los puentes, ahí por ahí. Vean, ese es otro restaurante. Mañana vamos a ir a desayunar ahí. Amigos, para esta actividad no se olviden de su manga larga. Yo la olvidé en el cuarto y me tuve que poner una de José. Qué floja, hubiera ido al cuarto. Hay que ser prácticos, lo que hay a la mano. Y para los más fit hay un circuito de calistenia que es ejercicio con tu propio peso. Hay alrededor de 10 estaciones, las famosas islas. De hecho, cuando llegamos nos dieron una hojita con una rutina por si queríamos venir. Lo que sí es que por esta parte hay una bonita vista del río, de las habitaciones y de las albercas. Venga, Rubí, por lo menos una estación. No, hombre, nos trajimos tenis. Chale. Se les vayan a olvidar sus tenis si quieren hacer esto, ¿eh? No, es con la cuerda, bebé, no con la madera. Mira qué tramposita. No. No te vas a caer, bebé, no te vas a caer. A ver, vas tú. A ver si muy échale. Ay, no, que la medida no. No, esto está más fácil, bebé. A ver. Venga, baby, ejercicio con tu propio peso. No, pues con razón, ya valió. Yo sí la tengo, canijo, ¿eh? Ya, me rindo. Esta parte está padre como para venirse a correr en la mañana. Realmente no hay mucho, pero pues está bonito que está como muy entre la naturaleza. Por cierto, amigos, no hemos visto, pero el hotel es pet friendly, es decir, sí admite mascotas. Tiene un costo adicional y el requisito es que pesen menos de 5 kilos. Y la otra pregunta del millón, ¿realmente vale la pena? Pues depende, amigos. Si van a reservar para dentro de 2 semanas, les va a salir carísimo. Yo les diría que no. Bueno, al menos que no les duela el dinero. Pero si reservan con anticipación y ya tienen el plan de pagar un hotel todo incluido por 3 o 4 noches y además parques de Xcaret, totalmente vale la pena. Ya con el puro costo de los parques desquitan. Ahí para que se den una idea, septiembre del siguiente año, que es más de un año de anticipación, ir pagando 1,200 pesos mensuales por persona durante 12 meses, suena bien, ¿eh? Y mínimo les recomendamos que se hospeden 2 o 3 noches y uno de esos días se lo dediquen exclusivamente al hotel para que aprovechen por lo menos un poquito de todo lo que ofrece. Amigos, y si son de los que les encanta nadar, también hay un río de aproximadamente 1 kilómetro y de hecho es el que pasa por nuestra habitación. Vénganse a ver qué nos topamos. Chale. Ah, aquí es obligatorio el uso de chalecos salvavidas, ¿eh? Siempre tan valientes a Rubí. Vente. Ahí voy por las escaleras yo. Al parecer hay varios toboganes, amigos, pero ahorita están cerrados por mantenimiento. Ni modo, pretexto para volver. Hay varias salidas, por si uno se cansa, pues puede descansar un ratito. Además, todo está súper fotografiable. Una fotito ya. Foto. Hay partes bajitas y hay unas partes muy profundas. Al parecer lo más hondo son 6 metros. Por eso lo del chaleco.
Miren como nuestra habitación, pero estas son las de la casa Fuego. ¡Ahí viene Rubén! Y vean, hacia allá está nuestra habitación. ¡Vamos, vamos! Oigan, está bien resbaloso, tengan mucho cuidado. Llegamos a nuestra habitación. ¿Descansamos o seguimos? Seguimos, a darle. Llegamos a esta tipo playita, las que están entre los edificios se llaman playones. Pues bueno, aquí también vamos a tomar un pequeño descanso. Sí está pesado, estamos nadando contracorriente, creo que empezamos al revés. Miren, estas pocitas son como las grutas de Tolaltongo, pero aquí no se puede meter a nadar, solamente son decorativas. Están padres, ¿no? Esta alberca se llama Diamante precisamente porque tiene una forma de diamante. Es Infinity, pero hacia el cerro. El cerro. Miren, y acá detrás Shelfie. Foto. Pues a continuar. Por cierto, la hora máxima para estar nadando aquí también es a las 6 de la tarde. Vean esta entradota. También está padre, ¿no? Mucho paisaje muy llamativo. Oigan, y si ven cuevas, túneles, no se preocupen, sí pueden ir para allá. A los únicos lugares donde no pueden pasar es donde vean boyas. Oigan, ¿será por ahí? O quizás por allá. Tal vez es por esa salida. A lo mejor es por allá. ¿A dónde le damos? O a lo mejor hay que escalar, ¿eh? Vean, amigos, ese que está ahí es el famoso Teatro del Río. Ahí también es un restaurante de cena de especialidad que se tiene que reservar. De hecho, nosotros ya no alcanzamos. Y lo padre de este es que es una cena de varios tiempos y tiene un show tipo el del parque, pero bueno, más cortito y más chiquito. Mucho ojo, porque este es el único restaurante de los de reserva que si no llegas te cobran una penalización si no avisas. Y se llama Teatro del Río porque un río divide a los artistas de los comensales. Flotaremos, contra corriente. ¡Lo logramos, amigos! El final está justamente en la casa Viento y la verdad es que veníamos remando contracorriente, estuvo pesadito, Como recomendación, mejor empiecen en la casa Viento y terminen en la mar. playa. Chequen, estas son las entradas, están al lado de los playones, es donde están todos los chalecos de todas las tallas, desde chico hasta XXXL, por si son de buen diente. Como José. Amigos, pues ya se hambrita, así que venimos a comer al restaurante La Trajinera. Aquí es principalmente un buffet de mariscos y lo más padre es la vista a la alberca y al mar. Como es la más céntrica y cercana al lobby, tiene un poquito más de gente. Esperamos alrededor de 5 minutos para pasar, pero chéquense, en lo que esperábamos, una coronita. ¿Qué tal la vista, baby? Muy padre, miren, me dan ganas de comerme un camarón y echarme como pecillo. Lo único que no nos encantó es esta lámpara. ¡Ay! Ya la rompiste. Ya debes lámpara, Rubí, ya debes lámpara. No, ya la arreglamos. Vean, no me deja ver al de enfrente. Observen nada más todo lo que pedimos, amigos. Vean, paella, aritos de calamar. Por acá tenemos camarones a la diabla, a la mantequilla, ceviche de salmón y de atún. Vean, este estuvo bien padre porque me prepararon un aguachile con los ingredientes que yo elegí. Ahora sí que al gusto. Y no podía faltar el caldito de mariscos para Rubí. Se me hace agua la boca. Ya, quiero probar todo. Y también está el cóctel de camarón. Ahora sí. Provechito, amigos. Y ya quitamos la lámpara para poder vernos. Amigos, en resumen, la mayoría de los platillos estuvieron muy buenos, pero buenísimos. Definitivamente lo que se lleva el premio mayor es el aguachile al gusto. Estos camarones con atún y chile chiltepín, una joya, amigos, una joya.
Oigan amigos, pues nos la hemos estado pasando comiendo y bebiendo todo el tiempo y la verdad es que todo está de muy buena calidad, muy sabroso, así que si buscan un hotel con una buena opción de alimentos y bebidas, sin duda alguna este lugar es una muy buena opción. Oigan, y hay dos restaurantes que no tenemos incluidos. Uno de ellos es Ja. Es un restaurante de varios tiempos del reconocido chef Carlos Gaitán. El primer mexicano en ganar una estrella Michelin, Y el otro es el Brunch Dominical, que como su nombre lo dice, es todos los domingos. Nos han dicho que está muy bueno, vamos a tener que regresar algún domingo para ver si es cierto. A estos dos restaurantes se puede venir aunque no estén hospedados. De hecho, hay precio para huésped y para externo. Pues ya nos venimos a la otra alberca de la Casa Viento. Lo padre de aquí es que está más tranquilo, hay menos gente y también hay una barra. Chéquense, yo me pedí un Aperol que combina con los lentes de José. Y José se pidió una margarita de guayaba, guácala. Está bien buena amigos, margarita con jarabe de guayaba natural y maestro tequilero Dobel Diamante. Te quiero a 1 metro de distancia después de que te acabes tu margarita. Hagan de cuenta que es como si Rubí fuera un vampiro y esto fuera un ajo. Atrás, Rubí, atrás, atrás. Oigan amigos, y una manera de venir a Hotel Xcaret sin tener que estar hospedados es a través del Day Pass. Que como su nombre lo dice, es un pase de un día en el que pueden venir a hacer uso de las instalaciones, comer, beber, pero únicamente en el hotel. No es como que de aquí se puedan ir a un parque, no, solamente aplica dentro del hotel. Hay 3 tipos de pases, el de día que es de 9 a 6 de la tarde, el de noche que es de 6 de la tarde a 11 o el full day que es de 9 hasta 11 de la noche. Estos pases se adquieren directamente con el hotel y es bajo disponibilidad. Si el hotel está lleno, pues no hay Day Pass. Oigan amigos, ¿ustedes qué preferirían? ¿Una habitación en la que salten y lleguen a un río, así como la de nosotros? ¿O en la que salten y lleguen a una barra? Así como esta, miren. Está difícil, ¿eh? La de la barra, la de la barra. Y vean amigos, en general las tipos suites son las que están del segundo piso para arriba y la categoría swim up son las que están a nivel de la alberca. Oigan, ya van a cerrar esta barra, entonces Rubí ya fue a pedir los suministros. ¿Qué es eso, bebé? Maestro tequilero Dobel Diamante. Este no da cruda, ¿eh? Lo dice la voz de la experiencia. Ya se empiezan a poner varios puestecitos. Chéquense, este es de los tacos. Obviamente yo estoy buscando el de elotes. Vean, y aquí al lado de los tacos, obviamente tienen que estar los refrescos y los juguitos. No puede faltar el bong y el agua de horchata. Chaparritas de uva, toda una joyita. Sí serviría para hacer un comercial, ¿no? Ver para creer, amigos. Camote. No manchen. Ahí está, bebé, ahí está. ¡Qué emoción! Ya encontramos los elotes. Amigos, vean esta joya, esquite con chapulines. Esto solo lo habíamos probado en Oaxaca. A ver, dale, a ver qué tal. Qué delicia, se me hace agua a la boca. Apenas en el mero mole de Rubí y su elote. Oye, no te llenes, porque apenas vamos a ir a cenar. Esto no llena, esto no llena. En serio sabe muy rico con chapulines. Atrévanse a pedirlo con chapulines. Luego la gente le hace feo, pero está muy rico. Una de las cenas sin reservación que vale la pena visitar es Cantina Los Faroles. Se especializa en comida oaxaqueña y de verdad es toda una experiencia oaxaqueña. Los detalles como las salsitas en jicaritas, el guacamole con chapulines, los platitos como los del mercado 20 de noviembre. Como entrada, un caldito de camarón y una quesadilla sin tortilla, muy recomendadas, amigos. Sin tortilla se refiere a puro queso, ¿eh? La decoración está muy bonita, de hecho aquí es donde están muchísimos faroles en el techo. Y ya en la noche, que se convierte más como en cantina, empiezan a cambiar de colores. Está muy bueno el ambiente. Y de plato fuerte, obviamente teníamos que pedirnos una buena tlayuda de tasajo. Ya le echamos chapulines, obvio.
Yo me pedí una botana oaxaqueña, trae un poquito de todo y me sorprende que de verdad sabe como en Oaxaca. Chorizo de Tlacolula, da deli deli. Oigan, y la mixología de autor de este restaurante está espectacular. Fue la segunda que más nos gustó después de la de lobby. Muy, muy rica, ¿eh? Pídanse un gallito y 2 mentes. Hoy hicimos reservación en el restaurante asiático Shingao y en lo que nos dan la mesa venimos aquí al bar por unas bebidas con sake, que es la bebida tradicional de Japón. Está rico, ¿eh? Tiene frutos rojos esta. De hecho, amigos, es el primer hotel al que nosotros hemos ido y que el sake está incluido, ¿no? Normalmente esta bebida tiene un precio adicional. Pues bueno, ya nos pedimos sake así solito para probarlo. Chan, chan, chan. Huele chistosín, ¿eh? Huele como a fermentado. ¿A tepache o qué? Órale. No sabe fuerte, así que pensé que me ibas a ver si... Se me hace que es traicionero, ¿eh? Tomas, no lo sientes y luego terminan de que... Ya al final como que sí se siente el alcohol, ¿eh? Además yo creo que la cruda sí ha de estar buena. Mejor nos vamos con cuidadito. Por cierto, en cuanto a las reservaciones, hay de 2 tipos. Se puede en la mesa de teppanyaki, que es cuando hacen todo el show y te cocinan en vivo, o se puede también menú a la carta. De entrada nos pedimos unas brochetas de queso y plátano y una tostadita de langosta, camarón y cangrejo. Vamos a ver. Siguiente ronda, tiraditos de salmón, sashimi de atún y sushi. A mí los 3 me gustaron. A Rubino le encantó el atún crudo. Ahora sí que cuestión de gustos, amigos. Ya llegó mi ramen y definitivamente esto es lo que más me ha gustado de lo que llevamos. Está muy bueno, ¿eh? Pídanse el ramen. Oigan, las brochetas están riquísimas. La de camarón y la de ribeye. De hecho, a este estilo técnica de comida se le llama robatayaki. Hay cuenta que los japoneses ponen sobre unos palitos verduras, mariscos, carne y pues prácticamente los cocinan sobre la brasa. Queda muy rico, muy rico. Por cierto, en cuanto al código de vestimenta en los restaurantes de especialidad, es formal casual. Básicamente, pues no hay que venirse como en traje de baño, hay que venirse decentes. Oigan, pues sinceramente el restaurante asiático es el que menos nos ha sorprendido hasta el momento. Así que si por alguna razón no alcanzan a reservar, ni se estresen porque no es como que se están perdiendo del mejor restaurante. Y no me malinterpreten, no es malo, de hecho es bastante bueno, pero no nos pareció espectacular en comparación con los demás, que de hecho han sido desayuno y comida. Ahí para que me entiendan, en la escala sin postal, durante toda nuestra estancia, a José se le sale cada 5 minutos un Y en este restaurante, pues nada más con las brochetas. Ya es algo que decir, ¿no? Pero no se preocupen, amigos, porque por comida aquí no paramos. Para la cena, adicional a los 3 restaurantes de reserva, hay otros 5 en donde no se necesita reservar. Ahorita nos venimos al mercado a echarnos el postrecito por acá. Le di una vueltecita a la comida y todo se ve súper rico. Lástima, Margarito, que la verdad ya estamos muy llenos. Ahora sí que la comida nos venció. Chequen, me pedí una crepa de fresas con lechera y una bolita de nieve de chocolate abuelita. Chocolate abuelita. La nieve de chocolate abuelito, amigos, está increíble, amigos. Está deliciosa. ¿Ven? A ese me refiero. Acompañada de un rico tejate de Oaxaca y una agüita de guayaba bien deliciosa, amigos. Insiste en tomar guayaba. ¿Por qué? ¿Por qué? Es la mejor fruta del mundo.
Buenos días, alegría. Otra vez madrugamos para contemplar el amanecer. Esta vez nos venimos hasta la playa. Está súper bonito. Y como tip para el amanecer, amigos, solamente pónganle en Google amanecer Xcaret y les va a dar la hora exacta en la que sale el sol. Hay que estar 10 minutos antes de esa hora. ¿Qué tal nuestra primera fila viendo este hermoso amanecer? Está bueno este asiento de piedra, ¿eh? De hecho, pueden quedarse cómodamente en los camastros o venirse a este lado de la playa donde se ve como todo más natural. Vean, hoy amaneció con sargazo, ¿eh? Ni las pobres rocas se salvan de esta alga. Chequen esto, amigos. La ventaja de madrugar y ser los primeros en llegar al restaurante es tener la mejor vista. Súper bonito, ¿no? Ya ven, al que madruga Dios lo ayuda. Hoy venimos a desayunar a Bio. Este restaurante tiene un concepto muy diferente ya que es vegano. Eso significa que ningún producto es de origen animal. Pueden creerlo, hasta el pan. No lleva ni mantequilla, ni leche, ni huevos. Van sin esos ingredientes. A ver, la prueba del vegano. Vamos a ver. Chan. Creo que es la primera vez que vamos a comer comida 100% vegana, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a ver. Oye, está súper rico. Oigan, ya nos llegó toda la comida, pero por andar tomándonos fotos ya nos empezó a calar el sol, ¿eh? El que quiere azul celeste, que le cueste. Andas muy filósofa hoy, bebé. Miren, pues nos pedimos unos bowls que son preparados con frutas y semillas. Yo me lo pedí de cacao. Se ve bien bueno, ¿no? Yo me pedí un açaí. Todo el tiempo lo hemos pronunciado mal porque se lee acai, pero es açaí. También nos pedimos un pan con aguacate y hummus y unos molletes con espinaca. Pues vamos a ver qué tal está todo esto de la comida vegana. Amigos, nos sorprendieron bastante estos bowls. De verdad que están deliciosos. Yo los había visto en fotos y así, no se me antojaban, pero neta están buenísimos. Además, después de todo lo que hemos comido, ya nos hacía falta algo fit. El bowl de cacao tiene batido de coco y está muy rico. Chequen esta joyita. Hoy será el primer día que nos echaremos un shot saludable. Son los famosos jugos hechos con cold press, o sea, la prensa en frío. Es un concentrado de diferentes tipos de frutas. Vamos a ver qué tal está este. Shot de frutas, Sí se siente como el concentrado, raspa. Raspa igual que el alcohol. Raspan igual que el alcohol, pero son más saludables. Lo que sentí fue el jengibre. Ahora sí que es como el espresso de los jugos. Esto equivale a un vaso grande, pero con la ventaja de que aquí ya tiene todas las vitaminas y todos los nutrientes. Oh, fondo. A ver. Qué rico, qué rico. Y sí, como dices, cala un poquito aquí el jengibre, pero está muy rico. El jengibre es bueno para la digestión. El pan con aguacate y hummus también está muy rico. Además, las lentejas como que le da un toquecito también muy sabroso. Y vean, los molletes en vez de tener queso, tienen requesón de nuez de macadamia, ¿eh? ¿Y qué tal sabe? Está rico, está rico. Shot. La salud. Ups. Qué bonito está el restaurante, qué bonito. Oigan, pues es una opción bastante interesante, así como que para variarle algún día y comer algo diferente. Y a pesar de que yo soy bien carnívoro, la verdad es que me encantó, ¿eh? Sí, me ando siendo vegano. Bueno, no creo, pero sí estuvo muy rico. Muy importante mencionarles que en todos los restaurantes hay opciones veganas también, ¿eh? Y también en todos nos han preguntado si tenemos algún tipo de alergia para considerarlo. Vean, ese es el área de fuego. Ahí solo se hospedan los que están en la casa fuego o los que tienen habitaciones Junior Suite para arriba. Solo entran adultos, amigos. Miren, la verdad es que no hay pierde. Alberca principal, casa espiral, casa tierra, restaurante La Playa, las caletitas. Por acá está la playa. Para allá está Bio y las cuevas, casa fuego. Y hacia atrás está el lobby, agua y viento.
área de carriolas por si necesitan para su chamaquín. Recuerden, ya todo está incluido, todo. Amigos, nos impresiona el detalle de la decoración. Chéquense, en cada piso, en cada columna hay una palmerita. ¿Cómo le hacen? Está súper padre todo. Están muy bonitas las instalaciones. Chequen, amigos, Rubí me hizo inflarle su dona que porque quería flotar en el río de Hotel Xcaret. La dona es nuestra, pero seguramente también venden aquí en la tiendita. Oye, ¿me prestas tu dona? No. Qué mala, qué No mala. te creas, vente, vente. En las caletitas uno puede estar nadando hasta las 6 de la tarde porque es hasta cuando están los salvavidas. La verdad es que está súper bonito, hay varias cascadas, todos los muros de piedra con un toque tropical. Y lo mejor de todo es que para acá no entra el sargazo. Tienen como doble malla que lo detiene. Vean, está bien padre agarrar un lugar aquí enfrente de las cascaditas, echarse ahí, relajarse con ese sonido. Chequen, chequen, al parecer va a haber boda, ¿eh? Se ve bonito. Estos pudimos ser tú y yo, bebé, pero te freseas. Pues a ver, págalo, págalo. Otra cosa que estamos viendo es que a pesar de que el hotel esté lleno, porque de hecho ayer vimos mucha gente en el lobby, pues se va distribuyendo entre todos los parques, todas las áreas, y es así que vemos esto, por ejemplo, solo. Solo, como lo vean. Este paraíso solito. Qué curioso, ¿no? Qué padre, ¿no? Chequen, amigos, esta hermosa vista. Es el frente del Espiral, del Cerro. Está chido, ¿no? ¿Fotito, fotito o qué? Fotito. Muy emblemática de Hotel Xcaret y muy fotogénica, amigos. Oigan, aquí también hay un spa que se encuentra dentro de la Casa Agua. De hecho, es la casa que está hasta el fondo, al lado de las trajineras. Y todos los servicios, todos tienen un costo adicional. Ahí les dejo un menú con los precios que nos acaban de dar. Solo algunas habitaciones, sobre todo en la Casa Agua, incluyen algunas amenidades dentro del spa. Miren, acá en Agua también está el gimnasio. Muy vacío, ¿eh? Ni un alma, ni un alma. Cancha de pádel sola, cancha de tenis sola. Digo, teniendo todos los parques de Xcaret gratuitos, se entiende por qué no hay nada de gente aquí. Amigos, ya es hora de irnos de la habitación, no nos queremos ir. Lo bueno es que aunque entreguemos la habitación, vamos a poder seguir haciendo uso de las instalaciones hasta las 6 de la tarde. Todas las habitaciones tienen esa cortesía e incluso se pueden ir a un parque el último día. Amigos, de verdad queríamos ser fit, casi nos hacemos veganos, pero no nos podíamos ir sin antes probar el room service. Nos sacrificamos por ustedes, amigos. Qué sacrificadita, bebé, qué sacrificadita. Yo me pedí un bagel de salmón y José, huevo con ¿qué? Longaniza de Yucatán, de Temozón. Amo los bagels de salmón. Y mis huevos con longaniza de Yucatán, bueno, de Temozón, están bien ricos, amigos. Sí me supo a la longaniza de allá, con papita hash brown. Todas las habitaciones tienen room service las 24 horas del día. Se tardan alrededor de 1 hora para que lo tengan en cuenta. Y la verdad es que también está muy rico, amigos. José y su chocomilk. Saludcita, digo, provechito. Amigos, y si vienen el último día al Parque Xcaret y van a llegar después de las 6 de la tarde, avisen, porque si son un poquito estrictos con el horario y pues para que no les cobren el pase nocturno. Oigan, pues hasta el momento la comida y las bebidas han sido espectaculares. Las instalaciones están impresionantes, el servicio al huésped ha sido muy bueno. La playa no nos encantó tanto, pero se compensa con las caletas que la verdad están bien a gusto. En cuanto a actividades, pues algo que no hemos visto como en otros hoteles son animadores, pero la realidad es que teniendo todos los parques de Xcaret disponibles, por diversión no paramos. Lo recomendamos, vale la pena lo que pagamos.
Pues para nosotros definitivamente sí. Nuestra estancia ha sido muy buena, amigos. En general, para el extranjero, el hotel es toda una muestra cultural mexicana muy impresionante. Y para el mexicano, de verdad es un orgullo probar la comida típica, ver todas las artesanías en el hotel, escuchar la música. Nos encanta sentir que el trato es el mismo tanto para el extranjero como para el mexicano. Y es que no siempre pasa esto en todos los hoteles, amigos. Definitivamente es un hotel que nos llegó a los sentimientos y más que un hospedaje es una experiencia. Acerca de los restaurantes, nuestros favoritos fueron el Mercado, auténtica comida mexicana, La Trajinera, que es de mariscos y se come delicioso, y Los Faroles, para echarse una rica cenita oaxaqueña. ¡La la! En ninguno de los tres se necesita reservar. Amigos, pues vámonos a echar el último chapuzón. ¿Qué prefieren, un tequilita o un vodquita? Tequilita, tequilita. Muy bien, muy bien. ¿Ahora qué te vas a pedir, bebé? Un mezcalito, hay que aprovechar que hay de buena calidad. Pues saludcita con un mezcalito ojo de tigre. Bueno, no sabemos si es de calidad, pero pues está de moda, hay que probarlo. Con su naranjita y chilito. Salud. Ay, ese Chavo Iglesias, ¿cómo hace mezcales fuertes, Bueno, para seguirla mejor con maracuyá. Por cierto, amigos, otra cosa padre es que la mayoría de los jarabes son naturales. Chelfi, 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 chelfi. En cuanto al transporte, del aeropuerto para acá no hay tanto problema, está a las 24 horas del día, cada media hora, pero para el regreso del hotel al aeropuerto sí es recomendable que lo reserven con 24 horas de anticipación. Amigos, si llegaron hasta esta parte del video, muchísimas gracias. Se los agradecemos de verdad. Estuvo larguito, estuvo larguito. Pues ahora sí, con esta bonita vista y esta última bebida, La Caminera. nos despedimos de Hotel Xcaret, México. Esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros. Ya saben que los queremos mucho, les mandamos besos, abrazos, nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós. Ya vimos por qué el puestecito de los tacos siempre se llena, ¿eh? ¿Qué tal están, bebé? Están deliciosos. El de chorizo verde fue mi favorito, está buenísimo. Échense esto: lengua, sabadero, cabeza, tripita y chicharrón de arriba, ¿eh? ¿Qué tal los taquitos, baby? ¿Verdad que sí saben a los de la calle? Y con tortilla azul, ¿eh? Verdadera joyita, ¿eh? Para los que no son mexicanos, pruébenlos. Así es como realmente saben en la calle.